Buenos días, hermanos. Cuán bueno es encontrarnos en la casa de Dios un día tan especial como hoy. El día de hoy se conoce dentro del mundo cristiano como Domingo de Resurrección. Se conoce así porque un día como hoy ocurrió el hecho más extraordinario de la historia, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y hoy vamos a compartir una reflexión que se titula Una muy buena noticia. Una muy buena noticia. Quisiera comenzar haciéndoles una pregunta, y es una pregunta para que reflexionemos en esta mañana. ¿Fue Jesús un loco? ¿Fue Jesús un fanático? ¿O es Jesús el Señor? Imaginemos que en la mañana de hoy llega ante nosotros una persona y nos dice: es necesario que yo descienda al poblado de Puerto del Carmen y allí los principales de la ciudad me cogerán, me azotarán, me maltratarán, me torturarán, me crucificarán, pero al tercer día voy a levantarme de los muertos, voy a resucitar. ¿Qué pensaríamos de una persona así? Tal vez pensaríamos: esta persona se ha vuelto loca, le llevaríamos ante el doctor y seguramente le dejarían ingresado en un manicomio. Sin embargo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo palabras muy parecidas a esta y que debemos tener en cuenta en un día tan especial como este. Vamos a buscar todos en la palabra del Señor el Evangelio según San Mateo, capítulo número 16, versículo número 21. Dice así la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús ante sus discípulos está declarando que Él va a descender a Jerusalén, que allí va a padecer, que va a ser crucificado, pero que al tercer día se va a levantar de entre los muertos. Ahora, Mateo capítulo 17, versículos 22 y 23. Nuevamente Jesús anuncia su muerte y su resurrección. Dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 17, versículos 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Los discípulos de Jesucristo, los apóstoles, no comprendían cuál había sido la venida del Hijo de Dios a este mundo. No comprendían aún el propósito de su venida, de su encarnación. Y están tristes porque piensan que se van a separar del Maestro. Una vez más Jesús anuncia su pasión, su muerte, su agonía en la cruz y su resurrección. Evangelio según San Mateo capítulo 20, los versículos del 17 al 19. Mateo capítulo 20, versículo 17 al 19 dice así: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Una vez más, Jesús anuncia su pasión, su agonía en la cruz y su resurrección. También en Mateo capítulo 26,
el versículo número 31 y 32, vamos a buscarlo todos. Mateo capítulo 26, versículo 31 y 32 dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Una vez más, cuarta ocasión en la cual Jesús está hablando de su agonía, de su muerte, pero también de su resurrección. En Mateo capítulo 12, versículo 40, encontramos el pasaje donde varios fariseos, judíos, se acercan a Jesús diciéndole: maestro, deseamos ver de ti señal. Y Jesús le dice: la generación perversa y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Jesús está diciendo que Él va a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y ahí está dando esa señal para que la gente pueda creer que Él es el enviado de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 2, versículo 19, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Muy bien. Ahora, en cuanto a la ley de las probabilidades, que una persona diga y anuncie varias cosas que le van a suceder en el futuro, que la persona lo diga y que eso tenga su exacto cumplimiento, en la ley de las probabilidades eso es casi imposible. Eso es casi imposible, que una persona diga ahora: mira, me va a pasar esto, me va a suceder esto otro, me va a suceder esto otro, y me voy a resucitar al 3er día. Eso es casi imposible en la ley de las probabilidades. Sin embargo, vamos a ver si las palabras de Jesús, sus palabras proféticas, lo que Él está anunciando a sus discípulos, a sus apóstoles, vamos a ver si eso tuvo su fiel cumplimiento. Vamos a buscar todos el Evangelio según San Lucas, capítulo número 24, versículo 1 al 9. Dice así el Evangelio según San Lucas, capítulo número 24, versículo 1 al 9. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro unas mujeres trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y que resucite al 3er día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Hermanos míos queridos, aquí vemos el hecho más extraordinario de la historia, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Jesús resucitó, Él se levantó triunfal del sepulcro. La tierra que fue teñida con su sangre no pudo reclamar el polvo de sus huesos. Jesús vive hoy, Él vive. Es el Señor de la historia. Él venció la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte. Jesucristo vive.
Las pirámides de Egipto, como todos sabemos, son muy famosas, pero son aún más famosas porque contienen en su interior los cuerpos momificados de los antiguos poderosos egipcios. La abadía de Westminster, en la ciudad de Londres, Inglaterra, es renombrada porque en ella descansan los restos de grandes nobles y personalidades inglesas. El cementerio de Arlington en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos, es reverenciado porque es el lugar donde descansan los restos de muchos americanos prominentes. Entre la tumba de Cristo y estos lugares antes mencionados existe una diferencia tan grande como la diferencia que existe entre el día y la noche. Estos lugares son famosos, como todos sabemos, y atraen visitantes de todas partes del mundo por lo que contiene en su interior. O sea, por lo que existe allí, porque allí en aquel lugar descansan los restos mortales de todas estas personas que han tenido influencia sobre la historia de la humanidad. Pero la tumba de Cristo es famosa por lo que no existe allí, por lo que no contiene. La tumba está vacía. Y hoy muchos visitantes del mundo hacen una visita al lugar que se conoce como el Santo Sepulcro, la tumba donde Jesús fue sepultado, y esa tumba, hermanos míos queridos, está vacía. La tumba de Jesús está vacía. Él resucitó, Él se levantó del sepulcro. En esta mañana pregunto, ¿podrá una persona ser cristiana y negar el hecho de la resurrección? ¿Podrá ser una persona cristiana y no creer que Cristo resucitó? No, no se puede ser un cristiano y negar el hecho de la resurrección. La Biblia claramente nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesamos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo. O sea, el cristianismo se ha construido sobre la base de la resurrección de Jesucristo. Sobre este hecho histórico, el mensaje central de la Biblia es Cristo. El mensaje central de la Biblia es la redención del hombre a través de la sangre de Jesucristo, por medio de su muerte y por medio de su resurrección. Sin la resurrección de Jesucristo no existiría el cristianismo. Seríamos una religión más, una religión hueca, una religión vacía, una religión vana, una religión sin sentido, sin la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pero nuestra fe está basada en el hecho de la resurrección de Jesucristo. En la Biblia encontramos en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, su primera carta, en el capítulo 15, en el versículo 17, dice: y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos en pecado. Si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. Seríamos un club social que se llamaría Iglesia Cristiana Evangélica. Seríamos un club social, seríamos una confraternidad de personas que nos congregamos alrededor de un Dios muerto, de una tumba fría y con un cuerpo en su interior. Seríamos una religión, seríamos tal vez una logia, la logia de Jesucristo. Pero, hermanos, sabemos que Cristo resucitó. Usted puede creer toda la vida de Jesús. Usted puede creer y confiar que Él nació en Belén, que hizo todos los milagros que hizo, pero si niega la resurrección de Jesús, está tan perdido como los inconversos mundanos que ahora mismo viven sin Dios, sin fe, sin esperanza en el mundo.
La Biblia nos dice en la primera carta a los tesalonicenses del apóstol San Pablo, en el capítulo 4, en el versículo 14, pero si creemos que Cristo murió y resucitó, así traerá Dios con Cristo a los que durmieron con Él. Esa es la esperanza del cristianismo. Esa es la esperanza del cristiano, que vivimos en un mundo que está sufriendo, que en el mundo tenemos aflicción, pero vivimos con la esperanza del día glorioso en el cual la iglesia sea levantada y nos encontremos con nuestros seres queridos que han partido de este mundo, aquellos que un día la muerte nos arrancó, aquellos que un día tuvimos que separarnos físicamente, momentáneamente, para un día encontrarnos del otro lado del túnel, encontrarnos con nuestros seres amados, aquellos que un día la muerte nos arrancó. Esa es la esperanza del cristiano. En este mundo nos suceden cosas que a veces nos va peor que el que no es cristiano. Y ahí está el Salmo 73, escrito por el rey David, diciendo: por poco resbalan mis pies, viendo la prosperidad de los malos. Ahí está el Salmo 73. Pero la esperanza del cristiano está en una vida más allá de la muerte, en una vida ultratumba. El cristiano descansa, el cristianismo descansa sobre la base de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Como el ladrón en la cruz, segundos antes de morir, él encontrándose en la misma condición que Jesucristo, los dos agonizando. Pero el ladrón en la cruz tuvo fe y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sé que voy a morir, sé que tú vas a morir, pero yo sé que tú vas a resucitar, porque así lo dice las Escrituras. Yo sé que tú eres vencedor sobre la muerte. Yo sé que tú eres un rey, que tienes un reino, que un día vas a volver. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Donde la palabra paraíso lo recoge todo lo más lindo, todo lo más hermoso que una persona puede imaginar. Eso es lo que Él ha preparado para usted y para mí. La Biblia dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿No es hermoso, hermanos? Esa es la esperanza del cristianismo. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Esa es la esperanza del cristiano, encontrarnos en este mundo precioso, en los brazos del Señor Jesucristo, donde ahí no faltará de nada. Si Dios está presente, no falta nada más. Las religiones de este mundo están fundadas sobre las ideologías de sus fundadores. Sin embargo, el cristianismo está fundado en un hecho histórico, en un hecho verdadero, en un hecho que es comprobable. Y si usted no lo cree, vaya al Santo Sepulcro, se va a dar cuenta que la tumba está vacía. Es un hecho contundente, es un hecho innegable, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Les recomiendo el libro El Factor de la Resurrección, escrito por Josh McDowell, un libro precioso que habla acerca de la resurrección de Jesús. El Cristo resucitado, tengamos presente que Él ordenó que este hecho debía ser predicado y creído en el mundo. Después que Cristo resucitó, se le está apareciendo a sus discípulos por aproximadamente 40 días. Y las últimas palabras de Jesús ante sus discípulos, ante los apóstoles, en el monte de los Olivos, Jesús les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús le dice a sus discípulos que vayan y compartan el evangelio. La palabra evangelio es una palabra que significa buenas nuevas, o sea, buenas noticias.
¿Y cuál es la buena noticia que debían compartir sus discípulos? Y que esa buena noticia, al ser recibida en el corazón de las personas y creído ese mensaje, la gente iba a ser salva. ¿Cuál es ese mensaje? El apóstol Pablo escribió a los romanos, en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, y dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿qué es el evangelio? Vamos a buscar en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo número 15, y vamos a ver qué es el evangelio. ¿Qué es lo que la Biblia describe como el evangelio? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que hoy la iglesia tiene que compartir? ¿Cuál es ese mensaje poderoso que da vida eterna? Vamos a verlo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo no murió como mártir. Cristo no murió como un líder político. Cristo murió como sustituto. Él murió por nuestros pecados. Cristo había venido a este mundo a pagar la deuda que el ser humano tenía con Dios. Y es por eso que en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Jesús estaba diciendo: he efectuado toda la obra que el Padre me ha encomendado. El negocio está cerrado. El camino de regreso del ser humano a los brazos de amor del Padre está listo, está efectuado. Cuando las personas hacían un negocio en los tiempos de Jesús, siempre para cerrar un negocio, como hoy se puede decir hecho, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues en esa época se decía una palabra griega que significa, o sea, se pronunciaba tetelestai, y eso significa pues consumado, ya el trato está acabado, pues vale, de acuerdo. Y ese es el trato que Jesús murió por nuestros pecados, porque nuestros pecados hacen una división entre nosotros y Dios, de manera que nosotros no podemos tener una relación con Dios por medio de nuestros pecados. Y producto de nuestros pecados merecemos la muerte eterna. Pero Jesús vino y fue nuestro sustituto. Y en la cruz del Calvario Él murió por nosotros. Entonces los que crucificamos a Jesús fuimos usted y yo. Jesús no fue crucificado en un sentido espiritual por los soldados romanos. Jesús fue crucificado por nosotros, porque Él murió por nosotros, por nuestra culpa, el justo por los injustos, para acercarnos a Dios. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, conforme se había predicho, conforme los profetas anunciaron, y sobre todo Isaías 53:6, que dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Todos nosotros estábamos transitando por el camino que nosotros queríamos, lejos de Dios, sin importarnos si había un Dios o no. Sin embargo, en la inmensa misericordia, amor y en la gracia de Dios, Él estaba enviando a su Hijo a ocupar el lugar que usted y yo merecíamos. Jesús murió en la cruz, derramó toda su sangre, fue sepultado,
pero al tercer día, conforme a las Escrituras, Jesús se levantó triunfal del sepulcro. Él resucitó, Él vive. Este es el mensaje que debe proclamar la iglesia en todos los tiempos. Este es el único mensaje que trae paz y esperanza al corazón esclavizado, al corazón angustiado del ser humano. Hoy el mundo está atravesando una crisis financiera, una crisis política, una crisis moral, crisis de identidad, crisis en los hogares, crisis en los matrimonios, crisis en la atmósfera, o sea, en el tiempo. Pero la principal crisis que ha atravesado el ser humano en todos los tiempos es el pecado, es una crisis espiritual, es el pecado que nos separa, que nos aísla de Dios. Y hasta que el ser humano no arregle sus cuentas con Dios, no va a encontrar el sabor de la vida, no va a encontrar el color a la vida, porque Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y hasta que no nos encontramos con el Salvador, no vamos a disfrutar de una vida abundante. Y es por eso que vemos que hoy en día millonarios se suicidan, gente famosa que tienen prácticamente todo, que han disfrutado todo, que tienen todo, se meten en las drogas, se meten en cosas muy feas, hasta que pierden la vida, y es porque están tratando de llenar el vacío de su corazón con todo esto que hoy en día vemos a nuestro alrededor, las cosas materiales de este mundo, pero que ninguna de ellas puede darle paz, seguridad, ninguna de ellas puede darle salvación, ninguna de ellas puede reconciliarle con Dios. El ser humano necesita un Salvador. Jesús no mintió a sus discípulos. Él venció la muerte. Jesús ha resucitado. Él es el Señor. Y todo lo que nos ha prometido, Jesús lo va a cumplir. Porque Él no miente. Porque Dios nunca ha fallado a su palabra y nunca fallará. Ningún iluminado, ninguno de estos hombres que se han autoproclamado ser Dios, ninguno de ellos jamás ha dicho: yo soy la vida. Sin embargo, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la esperanza del cristiano. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Dice la Biblia en el Salmo número 48, versículo 14. Jesús está hoy ofreciendo vida. Si usted quiere, hoy usted puede apropiarse de la vida abundante que Jesús vino a ofrecer. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús está ofreciendo vida eterna. Hoy puede ser un día maravilloso para ti. Hoy puede ser un día muy especial para ti. Hoy tú puedes recibir en tu corazón el regalo más preciado que un ser humano ha podido alcanzar en esta tierra: la salvación eterna, la vida abundante que Jesús ofrece. Podemos preguntarnos en esta mañana: ¿qué tan importante es Jesús? ¿Qué tan importante es Jesús? Mira, amigo querido, ninguna otra persona sobre la faz de la tierra en todas las épocas ha impactado tanto la humanidad como el Hijo de Dios. El mundo entero se detiene, el mundo entero se paraliza, los grandes supermercados cierran, la gente se va de vacaciones, el mundo se para celebrar el cumpleaños de Jesús. El 24 de diciembre, Nochebuena, Navidad, esperando el 25, el nacimiento de Jesús.
el mundo se paraliza, aunque sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre. Aún así, el mundo entero se detiene. El mundo entero también se detiene el Viernes Santo, porque es el día en el cual, en el calendario judío, murió Jesús. Y el mundo entero se detiene para recordar el hecho de que Cristo murió. Nadie sabe el día que nació Mahoma. Nadie sabe el día que nació Buda. Nadie sabe el día que nació Confucio. Nadie sabe el día que nació el primer Dalai Lama. Nadie sabe el día que murió Confucio. Nadie sabe el día que murió Mahoma. Nadie sabe el día que murió Buda. O sea, el mundo entero no se detiene en el cumpleaños ni en la muerte de ninguna de estas personas. Ninguno de los que están aquí presentes ahora mismo sabe la fecha exacta que murieron estos hombres. Sin embargo, el mundo entero sabe cuál es la fecha en la cual murió Jesús. Ninguna otra persona en toda la historia ha impactado tanto la humanidad como el Hijo de Dios. La buena noticia, hermanos míos queridos, es que Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado y nuestra esperanza de resucitar está garantizada. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5 lo siguiente. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermanos míos queridos, amigos, hoy es un día para recordar que hay una tumba vacía, que hay un Dios vivo, que hay un Dios de amor que nos ama, que ha vencido la muerte y que Él ha prometido que usted y yo viviremos para siempre con Él. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la esperanza del cristiano. Estar con el Señor para siempre y disfrutar de su presencia, disfrutar de todas las cosas lindas que Él nos ha preparado. Allí estaremos para siempre con nuestro Señor, y allí pues el sufrimiento habrá terminado todo el dolor y la agonía de este mundo, y disfrutaremos para siempre con nuestro Dios. Que el Señor le bendiga muy ricamente.